Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Iglesia en México celebra hoy la fiesta de San Rafael Guízar y Valencia, el primer obispo mexicano llegado a los altares. Y San Pablo nos dice hoy en la liturgia: hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hasta aquí la palabra de Dios. Monseñor Rafael Guízar y Valencia nació en el año 1878 en Cotija, Michoacán, y tuvo una sólida educación religiosa, un testimonio hermoso de vida cristiana de parte de sus padres, y a los 9 años pierde a su madre y empieza así un gran dolor en el ánimo de quien más tarde va a ser un verdadero padre para tantos huérfanos espirituales. Rafael inició sus estudios eclesiásticos en el Seminario Auxiliar de Cotija y recibió la ordenación sacerdotal en la Catedral de Zamora en el año 1901. Pronto fue nombrado misionero apostólico por su santidad León XIII. En 1913, a pesar de su nombramiento como canónigo de la Catedral de Zamora, lo encontramos misionando entre los soldados, en México Distrito Federal, en Puebla, en Morelos. Pronto se inició la persecución contra el clero católico y el padre Guízar tuvo que salir desterrado a Estados Unidos, a Guatemala y a Cuba. En todas partes dejó una estela de admiración por sus virtudes nada comunes y por su inquebrantable celo apostólico. Sobre el padre Guízar y Valencia decía Monseñor Enrique Pérez Serrantes, que era obispo de Camagüey en Cuba: la gloria de Dios lo absorbía todo entero a la salvación de las almas. Dedicaba todo el tiempo disponible. Con el ejemplo y con la palabra iba encendiendo en esos amores a los sacerdotes de ambos cleros a quienes encontraba a su paso. En agosto de 1919 fue elegido obispo de Veracruz por el Papa Benedicto XV. En noviembre de ese mismo año recibió en La Habana, Cuba, la consagración episcopal y llegó a Veracruz el 3 de enero del año 1920. Su labor pastoral fue obstaculizada por este ambiente anticlerical del gobierno oficial. Pero a pesar de todo, no solamente atendió espiritual y materialmente a los damnificados de un terremoto ocurrido en su diócesis, sino que reconstruyó el seminario estableciéndolo en Jalapa y después lo trasladó a México Distrito Federal cuando las tropas se apoderaban de los inmuebles de la iglesia. Estalló nuevamente la persecución bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles y por segunda vez fue obligado a salir de su diócesis. Pasó de los Estados Unidos a Cuba, Guatemala y Colombia y regresó al país en 1929. Cuando inició su visita pastoral a la diócesis tan duramente probada, el gobernador de Veracruz, con su intransigencia y su espíritu masónico, pretendió de hecho convertir toda la diócesis en un departamento religioso de su gobierno. Monseñor Guízar no podía aprobar aquellas injerencias del gobernador y los cultos se volvieron a suspender y el pastor volvió a salir desterrado de su diócesis por tercera vez para dirigirla en medio de 1000 penalidades desde la Ciudad de México. Durante 6 años, el anciano pastor sufrió calladamente la repulsa de propios y extraños por defender ante los hombres y ante la iglesia la dignidad humana pisoteada y los derechos de las conciencias vilmente escarnecidos por el poder civil. Siempre veló por esas conciencias y de su seminario salieron los hombres que atendieron las urgentes necesidades de la diócesis. Ya muy enfermo, organizó nuevas misiones hasta que la muerte lo detuvo en la Ciudad de México el 6 de junio de 1938. Su cadáver fue trasladado a Jalapa, Veracruz, donde lo sepultaron. El 28 de mayo de 1950 se exhumó su cadáver, que fue encontrado incorrupto. Fue vuelto a enterrar en la Catedral de Jalapa
y fue beatificado por Juan Pablo II en 1995. El 15 de octubre del año 2006 fue canonizado por Benedicto XVI. La vida de San Rafael Guízar y Valencia debe impulsarnos a nosotros, hombres del siglo XXI, a la nueva evangelización. Nosotros que hemos recibido el bautismo, tenemos el deber de llevar el Evangelio a los demás. Si hemos recibido una experiencia del amor de Dios que nos ha salvado, no necesitamos mucho tiempo de preparación para salir a comunicar ese amor de Dios. No podemos esperar largos cursos o instrucciones, nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Somos discípulos misioneros. Estamos convencidos de que como los primeros discípulos, hemos también tener esta experiencia para proclamar llenos de gozo a aquel que hemos encontrado. Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué esperamos nosotros? Nuestro corazón sabe que ya no es lo mismo la vida sin Jesús. Él nos ayuda a vivir, Él nos da esperanza, y es exactamente eso que necesitamos comunicar a los demás. Que si somos imperfectos, esa no es una excusa. Al contrario, salir a evangelizar debe estimularnos constantemente para no quedarnos como mediocres espirituales y para seguir creciendo. Estamos pues llamados a dar testimonio como San Pablo. No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera y me lanzo a lo que está por delante. Que el amor de Jesucristo se encienda en nuestro corazón y que sea un fuego que nos queme para ser una iglesia que salga a anunciar el Evangelio de la salvación y la era de la paz. Que tengas muy bonito día. Paz y alegría en tu corazón.